y abra su Biblia en el libro de los Proverbios. Libro de Proverbios en el capítulo 22. Proverbios capítulo 22. Vamos a leer su versículo 6. Un texto bien conocido por todos, de memoria, ¿verdad? La mayoría se lo sabe, de memoria, los niños también. Pero vamos a tomar como base este pasaje de la Escritura. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Repetimos, estoy leyendo en Proverbios 22:6, por si andaba alguno perdido por ahí. Amén. Dice el 6, versículo 6: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Oramos. Padre, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, mi eterno Dios, por tu amor tan grande y maravilloso con nosotros. Gracias por el privilegio que nos regala en este primer día de la semana. Acercarnos, Señor, a tu presencia, al templo, para adorarte, darte las gracias por la vida, por cada una de las bendiciones que usted nos da, Señor. Y también traemos tu ofrenda y también venimos, Padre Santo, para recibir una palabra tuya. Bendice a aquel, desde el más pequeño al más grande. Bendice, Dios, los matrimonios, los jóvenes, los niños. En el nombre de Cristo, Señor, te pido que hoy hables, que ministres para la gloria bendita de tu santo y bendito y gran nombre. Dios mío, te pido que en esta mañana usted pueda ministrar esta palabra. Estoy, Señor, a su disposición. Esta vida que usted me ha prestado, úsela para la honra y la gloria de su nombre, para llevar palabras, Señor, pidiéndole que salve al que no es salvo, que rompa las cadenas, que ministre y hable y nos enseñe a través de su palabra, Señor. Reconocemos que nosotros sin tu ayuda no somos nada. Somos como tímbalos que resuena, Señor, pero la gracia de su Espíritu, la palabra suya que es poder, hoy podemos nosotros ser bendecidos con esta palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias, 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 Señor. Amén, amén, amén. Puede sentarse, amado hermano. Aleluya. Y quiero hablar en este día bajo el tema: una herencia incalculable. Una herencia incalculable. ¿Cuántos están esperando herencia de los padres? Aleluya. Los jóvenes, la juventud, sé que está esperando herencia, ¿verdad? Algunos están como el hijo pródigo, que ya quieren que se muera el viejo para que... Otros ya quieren pedirla para irse. Pero las herencias, hermano, no son tan agradables, porque cuando uno ama a los padres, pues uno lo que quiere es tenerlos con uno, ¿verdad? No quiere que se vayan. Pero bueno, es la ley de la vida, Dios lo ha establecido así. Y ya que pasa un periodo de tiempo, pues no nos queda más que resignarnos, aceptar la voluntad de Dios. Y si hay una herencia, gloria al Señor. Todo es que esa herencia no le traiga pleito y conflicto entre familias. Gloria al Señor. Pero yo quiero hablarle hoy acerca de la herencia más maravillosa. Una herencia incalculable. La herencia espiritual que nosotros como padres podemos dejar a nuestros hijos. Y aquellos que son hijos ya adultos, que recibieron esta herencia espiritual de parte de sus padres, hay motivos para darle gracias a Dios. Primeramente a Él, al Creador, y luego a sus padres, a su madre, que se encargó de instruirle a usted, de dejarle esta herencia tan maravillosa. Porque le aseguro que a la edad que usted tiene, si le hubieran dejado una herencia, no sé de cuántos miles de dólares, pero sin Dios, sin el temor de Dios en su corazón, ya se lo hubiera gastado, se lo hubiera malgastado. Usted hubiera ido a emborrachar, o se hubiera ido a poner una sobredosis de droga que tanta gente está matando hoy, y quizás ya estuviera hasta en el infierno. Pero la herencia espiritual es una herencia incalculable. Los jóvenes pocos dicen amén. Sí, joven, tiene que alegrarse. Usted que tiene el privilegio de estar en una iglesia, en un templo, donde venimos a adorar al Señor, donde le estamos enseñando la palabra de Dios, donde usted tiene unos padres que le están dando el ejemplo a seguir para que usted sea bendecido. Si usted no se aparta de este camino, usted va a ser bendecido. El mensaje, la parábola del hijo pródigo, es una parábola que como joven yo le aconsejo que usted la atesore en su corazón, que la lea, que lo analice. Dígale: Señor, no permitas que yo
sea un hijo pródigo, que yo me vaya de mi casa. Primeramente de sus padres terrenales y luego del que se refiere, ¿verdad?, en lo espiritual, aquel que está en el camino del Señor, que tiene la oportunidad de amar y servir a Dios y se va al mundial, se va al mundo. Que nunca, hermano, usted sea parte del Señor, joven, nunca. Porque separados de Dios, la Biblia dice, nada podéis hacer. Eso dice la palabra en San Juan capítulo 15. Dios dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Separados de mí, dice él, nada puedes hacer, nada. Se refiere a nada bueno o nada que lo conduzca a la bendición de Dios, nada que lo conduzca hacia la vida eterna. Porque apartado de Dios, la gente se va olvidando del temor de Dios, poco a poco se va metiendo en el pecado, en el enfriamiento, y de repente va a resultar como el hijo pródigo. Sus padres no quieren eso. Nosotros como hermanos no queremos eso. Dios tampoco quiere eso. Dice que Él no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Una herencia incalculable. Y en la Biblia nosotros vemos esta herencia como desde allá del huerto del Edén, que Dios había establecido aquel hombre, ¿verdad? Primero, luego al ver lo que estaba solo, Dios dijo, no es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea, y ya lo sabemos todo eso. Pero esta pareja, ellos vivían lamentando el hecho de haber fallado, de haberle fallado al Señor, de haber pecado. Pero tuvieron algo importante ellos en sus corazones, que le enseñaron a sus hijos el temor a Dios, el temor a adorar a Dios. Porque ¿cómo aprendieron Caín y Abel? En Génesis capítulo 4 vemos nosotros que salieron al campo a presentar ofrenda, ¿verdad?, al Señor. ¿Quién les enseñó eso? Sus padres. A que presentaran ofrenda de sacrificio agradable al Señor. Y ahí, bueno, no vamos a entrar en tema ahora, la diferencia entre las ofrendas que llevaron ellos, ¿verdad? Que una fue aceptable y la otra no. Y vemos el diferente carácter de las personas. Pero por lo menos ellos, hermanos, le dieron el ejemplo a sus hijos. Y Abel, y lamentablemente a veces cuando la familia es numerosa, eso sucede. Que nosotros quisiéramos que todos nuestros hermanos estén en el camino del Señor. Pero hay caínes, hay ovejas negras, ¿verdad? Andan descarriados, andan apartados del camino del Señor. Pero vamos a tomar como ejemplo a Abel. Ahí cayó en buena tierra la semilla, el ejemplo, la herencia que sus padres le dejaron. Y de esta descendencia, ¿verdad? Después vemos cómo los hijos de Noé. Noé se cree que era contemporáneo estoy hablando palabras un poco raras, ¿verdad? De la misma época, pues, era que conoció posiblemente Noé, como la gente en aquel tiempo vivían 800, 900 años, bastante tiempo. Que Noé conoció a Adán ya quizás en los últimos días de su vida, y él aprendió, vio aquel ejemplo y le enseñó a sus hijos. Pero siempre en la familia había uno, ¿verdad? Can era perverso también, pero habían unos hermanos que cuando vieron al viejo que fue obediente a Dios, que Dios los libró de aquella tempestad que vino del diluvio, y cuando la tierra se secó y salieron del arca, ¿qué fue lo primero que hizo Noé? Hizo un altar, presentó un holocausto, y él y su familia se postraron para darle gracias a Dios. Alabado el Señor. Qué bonito ejemplo familiar, ¿verdad? De esta familia que se acercaron al Señor para presentar ofrenda y agradecer a Dios por lo que Él había hecho, lo cual nosotros tenemos mucho que agradecer también. Y es el mayor ejemplo después de estas pandemias y las cosas de este mundo como están. Acercarnos cada día, cada fin de semana o cada vez que se pueda, ¿verdad? Deberíamos de venir siempre a la iglesia a darle gracias al Señor, porque Él nos ha librado, Él nos ha guardado, hermano, de tantas pestes, de tantas enfermedades y de tantos problemas. Alabado sea el nombre de Jesús en esta mañana. Y pues vemos ahí como de la descendencia de Sem, uno de los hijos de Noé, de ahí se desprende, ¿verdad? De esa línea que agrada a Dios. Dios fue tomando, ¿verdad? Esa línea que daba ofrenda, que agradaba al Señor. De ahí para tomar para sí un pueblo, ¿verdad?
que a la final pues es el pueblo de Israel, de Sem. Se le conoce como los semitas, o sea, de la descendencia de Sem, del hijo de Noé, que te agradaba al Señor. Y luego hoy nosotros pues conocemos la palabra, hemos oído la palabra en las noticias, antisemitismo, ¿verdad? Que quiere decir antijudío, pues, hostil contra el pueblo de Israel. Bueno, pero vemos cómo la herencia espiritual se va expandiendo. Luego llegamos hasta Abraham. Abraham, un hombre, hermano, que es un ejemplo para nosotros. Por eso Dios lo tomó de una tierra, hermano, tan idólatra, donde adoraban diferentes dioses. Que más adelantito yo voy a hablar por un momento acerca del papá de Abraham. Porque este tema Dios me lo ponía en mi corazón, hermano, debido a que en la iglesia tenemos la bendición de tener una cantidad de familias, de tener jóvenes y niños. Amén. Y que tomemos como base la importancia de dejar una herencia espiritual a nuestros hijos. Alabado el nombre del Señor. Abraham, un hombre temeroso de Dios que le creyó a Dios. Conocemos la historia. Y él de la misma manera le inculcó eso a su hijo Isaac. Por cuántos años él esperó esa promesa. Y cuando nació, pues él ocupó su tiempo, invirtió el tiempo para enseñar, instruir a su hijo, porque él iba a seguir siendo el patriarca de la nación de Israel. Luego cuando Isaac le nacen aquellos dos hijos, ¿verdad? Que eran gemelos y desde el vientre estaban peleando. Y usted sabe que siempre sale un rebelde. Ahí estaba Esaú. Pero Jacob era un hombre diferente. Él estaba atento a las enseñanzas de su padre. Él estaba ahí escuchando, absorbiendo el consejo, viendo todas las maravillas y las bendiciones que Dios le había dado a su padre, todas las promesas. Me imagino cómo Abraham sacaba a su hijo a pasear al campo en la noche, a medianoche o en la madrugada, y le enseñaba los cielos cuando están despejados y llenos de estrellas, y le decía: mira, hijo Isaac, esta es la promesa que mi Dios me ha dado. Él me ha dicho que mi descendencia va a ser como la arena que está en el mar, como las estrellas de los cielos. Esta es la promesa que Él me dio, y esa es la promesa que tú tienes. Miren lo lindo de inculcar la herencia espiritual a nuestros hijos. Alabado sea Dios. Luego Jacob, pues cuando él, ¿verdad?, va a trabajar varios añitos por la mujer que él amaba. Y él ya no tuvo solamente dos, sino que le nació un buen grupo, ¿verdad? Eran 12 hijos. 12 hijos. Pero entre esos 12 habían unos que medio, ¿verdad?, eran, que algo otros que no eran rebeldes también. Pero de allí nació uno, que es José. Él absorbió todo el consejo. Le decía: mira, tú la verdad que no eres mi primogénito, pero Dios, hermano, dice: el mayor servirá al menor. Que no es la posición, no es lo que le toque, hermano, sino es que Dios ve el corazón. Dios vio el corazón de José, aquel hombre, hermano, que hemos predicado muchas veces aquí, que ejemplar en la Biblia, este joven, cómo absorbió la herencia espiritual. Y todos aquellos que vemos en esta línea donde le voy hablando, que absorbieron, que aprendieron el consejo, que recibieron esta palabra, a todos les fue muy bien, hermano. Les fue muy bien. Pero todos los rebeldes, los que son desobedientes, en la Biblia empiece a analizar, nunca les fue bien. Luego llegamos hasta Moisés. Aquel hombre, hermano, que nació en Egipto, pero sus padres tenían el temor. Y a pesar de que él, hermano, de niño, usted sabe la historia, el relato bíblico, ¿verdad? Cómo se levantó el faraón para matar a los niños y fue a parar al palacio. Pero Dios tenía un propósito. Era prepararlo, capacitarlo, tener influencia, que fuera conocido, para en el futuro ser el líder, el caudillo que iba a libertar
En el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Padre Celestial, al pueblo de Israel. Luego vemos también a Sansón. A Sansón, un hombre que nace bajo una promesa, con un propósito. Aunque él, hermano, se descarrió, él falló, pero al final se cumple lo que está escrito, ¿verdad? En Romanos, Pablo dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Al final, a pesar de toda la catástrofe que él cometió, hermano, las fallas que él cometió, Dios cumplió el propósito de él, porque al final Sansón muere, pero usted sabe lo que sucedió al final, ¿verdad? Dios le escuchó, porque vio que él tenía un corazón arrepentido. Y como Dios es fiel a su palabra, la palabra de Dios dice, en aquel tiempo de la ley era diente por diente y ojo por ojo. Y a él le habían sacado los ojos, se estaban burlando de él, y él clamó a Dios con todo su corazón. Y Dios es fiel. Dijo: es verdad, Sansón, tú fallaste, pero yo estoy contigo. A pesar de eso, se arrepintió, Dios le escuchó, y dice que en aquel lugar murieron. Usted sabe, si ha leído la historia bíblica, ¿verdad? Que en un momento mató a los enemigos del pueblo de Israel, aunque se fue él también. Pero quiero ir entrando de lleno al tema de la herencia, la importancia de una herencia incalculable. Dice la Biblia en Jueces capítulo 6, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Jueces capítulo 6, versículo 13. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Repita esa parte conmigo. Que nuestros padres nos han contado. No se olvide de esta parte. ¿Dónde están todas estas maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado a los enemigos, ¿verdad? Pero él menciona una palabra. Dice que sus padres quizás también ya se habían descarriado. Mire el efecto que tiene, hermano, cuando el líder de una familia se aparta del camino del Señor. Mi hermano, mi hermana, usted como sacerdote de esa familia, como sacerdote de esa casa, usted es llamado a esforzarse más que todos en la familia. Porque usted es el que va al frente de esa familia. Usted es el que va dando el ejemplo. Sus hijos no van a hacer lo que usted dice, ellos van a hacer lo que lo ven hacer a usted. Pero ellos trataron a su manera de traspasarle a Gedeón la herencia espiritual. Cuando él dice: nuestros padres nos han contado, me imagino yo, ¿verdad?, que los padres de Gedeón se sentaban con él en la noche antes de dormir y le contaban, hermano, porque dentro del pueblo de Israel está la ley escrita y está la ley oral. ¿Qué es eso? Usted me dirá. La ley escrita es la que está en los rollos, ¿verdad? La que está aquí, la que tenemos nosotros. Pero está la ley oral, que es se le conoce como la Misná en el pueblo hebreo. Es aquella, hermano, que cuentan los padres de nosotros, que le contaba a su abuelo, y a su abuelo se la contó su papá, y a su papá así, ¿me entiende? Entonces, dentro del pueblo de Israel existe la ley oral, es decir, aquello, hermano, que ha sido traspasado de generación en generación por hasta el día de hoy. Ellos te han ido contando a sus hijos. Y las fiestas que celebra el pueblo de Israel, ellos siempre, hermano, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, cuando el pueblo subía a Jerusalén, y hoy en día, pues los judíos están en diferentes partes. Usted camina por un barrio judío aquí
que aquí en Maryland hay varios lugares. Cuando se celebra la fiesta de los tabernáculos, ellos siempre en su casa construyen como una ramada, que ahí cuelgan las frutas, ¿verdad? Ponen luces, cuelgan frutas, todo lo que han cosechado. Y se sientan ahí por la noche de esa fiesta y le empiezan a platicar a sus hijos toda la historia del pueblo de Israel. Cómo Dios, ¿verdad?, trató con Adán y Eva. Y así lo que yo le voy platicando aquí, se sientan, pero de una manera que su hijo está atento, de una manera atractiva, contándole la historia del pueblo de Israel, todo lo que Dios ha hecho. Y ya por último, ¿verdad?, algo tan bonito, hermano, que me impactó a mí cuando yo le escuché esto al guía, ¿verdad?, allá en Israel. Y dice que en la noche de la fiesta de los tabernáculos, después de que han platicado y han comido, y como postre se van a comer las frutas, se levantan y empiezan a ver todas las frutas. Le dicen: hijo, esto es para que disfrutemos de las bendiciones del Señor, pero tiene un significado profundo. Que todo lo que se siembra se cosecha. Que de todo lo que se siembra se cosecha. Pues dice, ¿dónde? Gedeón dice, cuando se le aparece el ángel. Y no vamos a hablar ahora, ¿verdad?, de la baja autoestima que tenía Gedeón. Porque tenía baja autoestima, se sentía arruinado, se sentía que no podía hacer nada, se sentía que era incapaz, como mucha gente, hermano. Señor mío, mi familia es la más pobre en Manasés, empieza a decir después. ¿Y cómo yo voy a hacer, Señor? ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a liberar al pueblo de Israel? Que ese es tema para otro día. Amén. Pero aquí quiero tomar como base esto que él dice: ¿dónde están aquellas maravillas que nuestros padres nos han contado? La responsabilidad de los padres hacia los hijos, hermanos, de la instrucción bíblica. El texto que hemos leído ahora dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Alabado sea Dios. ¿Dónde están aquellas maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Será que usted y yo, como padres, invertimos ese tiempo, hermano? Y de manera especial con los niños, hermano, cuando están pequeños, que ellos son una esponja para absorber todo lo que su padre, y más si se lo dice su padre, porque él confía y le cree todo lo que el padre dice. Ahí solamente usted lo sabe. Amado hermano, ¿cuánto tiempo usted invierte con su hijo? Instruyendo a su hijo en la palabra de Dios, contándole de las maravillas de Dios, todo lo que Dios ha hecho en su vida, todo lo que está escrito también aquí en esta palabra. Alabado sea Dios para siempre. Es importante, hermano, el rol de la mujer en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, en la enseñanza de la palabra de Dios. Importantísimo. Muchos de nosotros aquí en este lado del continente, en Occidente, tenemos un concepto equivocado, ¿no? Dijo me acuerdo, uno aprende pues cuando va a este viaje, ¿verdad?, de peregrinación a Israel, y son guías que son preparados, ¿verdad?, en geografía, en la palabra y en todo, en la historia. Y ellos dicen, allá hay un concepto de que nosotros tenemos de menos a la mujer, o que la mujer no vale nada. Y luego decía el hombre, ¿verdad?, que han leído en la Biblia que el apóstol Pablo dice que la mujer esté callada en la iglesia, que no hable. No, dice él, la mujer tiene un rol tan importante dentro de la familia, que es el más importante, dice. Porque si es el instrumento que Dios usa para dar vida a la humanidad. Pero eso dice que es merecedora de honor la mujer. Y el apóstol Pedro dice que hay que tratarla como a vaso frágil. Amén. No es trapo viejo para que se trate de una manera áspera, grosera. No. Nosotros en el Señor, hermano, tenemos que aprender y pedirle a Dios que esté la paz de Cristo en nuestro corazón. Y qué lindo es tratarse bien, hermano. Es una maravilla que solo Dios puede hacerlo. Alabado sea Dios.
Qué tiempos, hermano, tan lindo Dios da al matrimonio. Dice que el que encuentra esposa halla el bien y encuentra la benevolencia de Jehová. Mire, amado hermano, si usted se siente aburrido de estar con su esposa, o no quiere estar con ella, o la mujer no quiere estar con su esposo, ahí está un tremendo diablo que se ha metido. Créamelo. Tremendo demonio que se ha metido, que hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Ay, porque yo hasta más tiempo quisiera tener para estar con mi esposa y ella conmigo. Y más que ya llegó el tiempo, ¿verdad? Que estamos ya casi como empezamos de novios nuevamente. Los hijos crecen. Alabado sea el Señor. Entonces, el rol importante de la mujer. ¿Por qué? Mayoritariamente era la mujer que se encargaba de la enseñanza bíblica de los hijos. Y con esto no estoy diciendo que los padres no se van a involucrar. No voy a decir, no, el pastor dijo que eres tú que le tienes que enseñar. Sí, porque esto se les pega rápido a los hermanos. Yo estoy ocupado, yo soy el que trabajo aquí, vengo cansado, a ti te toca. Hombre, si usted y yo trabajáramos como trabajan las mujeres, ni se pudiera levantar. Dios mío. Mire, hermano, yo cuando veo a mi esposa y cuando viajo yo allá a El Salvador, que llego donde mi hermana, digo, mi hermana se levanta desde como a las 4:30 de la mañana a tirarle comida a las gallinas, que a lavar trastes, que a preparar la comida, a preparar el desayuno y a lavar el montón de platos y luego a traer leña para ponerle leña al fuego allí y ya no ha terminado de lavar los platos cuando ya es la hora del almuerzo y empieza otra vez. Dios mío, y yo solo de verla me canso, hermano. Y luego que tiene que lavar ropa y ir a comprar comida. Dios mío santo, y así trabajan las hermanas aquí. Lo que pasa es que usted no se ha dado cuenta que la hermana prepara el desayuno, que lava la ropa, que levanta a los niños, que peinar a esas niñas que amanecen todas desgreñadas para llevarlas a la escuela, que viene a preparar la comida y a lavar la ropa y hacer tantas cosas. Y el esposo, ¿verdad? Cuando llega, tira el abrigo por allá, un zapato por aquí, otro por allá, al sofá, una pata para arriba y ve la televisión. Algunos se ríen, ¿verdad? Amor, le dice la esposa todavía, mire con qué cariño lo trata. Ya está la comida, mi amor. Y empieza quizás a reclamar por la comida que no le ha cocinado bien. En vez de estar agradecido, hermano. Aunque estén salados esos frijoles, dígale que están buenos. Aleluya. Era tan importante, y no es que era, es importante el rol de la mujer dentro del pueblo de Israel en la enseñanza bíblica. Y lo vemos nosotros, hermano, en la mamá de Moisés. ¿Quién es que aparece en la Biblia que se preocupó cuando empezaron a matar a los niños? Ella. La mamá de Sansón. Aunque no aparece su nombre en la Biblia. Pero es que, hermano, Dios sabe por qué. Aparece el nombre del papá de Sansón, Manoa, ¿verdad? Pero a Manoa no se le apareció el ángel, sino que se le apareció a la esposa, ¿verdad? Para darle la noticia que iba a tener un hijo, que iba a ser nazareno, que le dio las instrucciones, cómo era que iba a criar el niño y que podía beber y que no, ¿verdad? Usted sabe eso. Pero vemos aquí que Dios dio tal honor a las mujeres. Por ejemplo, a la mamá de Moisés. En Números capítulo 26, 59 dice: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví. Y mire, hija de Leví, ¿qué le parece este nombre más adelante a usted? Que la tribu de Leví fue la tribu sacerdotal. O sea que venía de una descendencia de personas que amaban a Dios con todo el corazón. Dice de Leví que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés y a María, su hermana.
Entonces vemos aquí también, ¿verdad?, el caso de Gedeón, que lo hemos leído en Jueces capítulo 6, 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Él estaba como en cierta manera un poco resentido, ¿verdad? Mire lo que pasa con la gente cuando se aparta de Dios. En esta época era una época que el pueblo se había apartado de Dios. Gente que se resiente con Dios, como que Dios tiene la culpa de las cosas, hermano. Y eran ellos que se habían alejado de Dios. Usted le ha tocado ver personas que cuando se van de la iglesia, hermano, empiezan a tener cierto resentimiento con Dios, con todos los hermanos. A todo el mundo le echan la culpa, menos es culpa de ellos. Y todo lo que ocurre a nuestro alrededor, hermano, en cierta manera es culpa de nosotros. Si usted analiza bien todas las acciones, hermano, yo por eso he predicado algunas veces aquí un tema que lo he titulado yo: el culpable soy yo. Si usted baja las armas, si usted se baja del caballo y reconoce que la culpa es suya, no va a haber pleito, hermano. No hay contienda. Para pelear se necesitan dos locos, ¿verdad? Y hay uno, que no hayan dos. Ya se lo he dicho yo, ¿verdad? Eso sí, hermano. Necesitan dos locos, dos atarantados para estar peleando ahí. Si está gritona la señora, dile: mi amor, veo que está ungida ahorita, mejor me voy a orar. Veo que hay una presencia no muy agradable aquí, dígale usted. O como dijo un hermano: te reprendo, demonio, en el nombre de Jesús. No, le digo, pero no a ti, al demonio que se te ha metido, que estoy reprendiéndolo. A ti te amo, le digo. Amén. Entonces, hermano, vemos aquí que estaba resentido. ¿Cómo nos está pasando esto? Mira, los madianitas venían, hermano, en bandas armadas y destruían lo que no se podían robar, lo destruían, le ponían fuego y todo el cultivo. Y el pueblo de Israel así iba empobreciendo más, la necesidad era más grande. Pero Dios se acordó de su pacto. Dios nunca olvida sus promesas, hermano. Es que por más grande que sea la prueba, la tribulación que usted está pasando, Dios lo está mirando. Dios no se olvida. A su tiempo Dios va a extender su mano y lo va a sacar de ahí donde está. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Entonces vemos, hermano, cómo también la mamá de Timoteo. Mire, para que usted vea, este es uno de los cuadros más ejemplares que vemos en la Biblia. Hay muchos, pero este es tan bonito, hermano, para que las mujeres vean esto. Las hermanas, y también es para los hermanos, ya le digo, porque usted ve como Jacob, ¿verdad? Como Manoah y muchos padres que instruyeron a sus hijos también. Pero aquí en este relato bíblico dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice así. Bueno, antes de aquí, hermano, antes de entrar en este punto, estamos en lo de Gedeón y también en la madre de Abraham. En la madre de Abraham. Que se cree, ¿verdad?, que esta era una mujer temerosa de Dios. La mamá de Abraham era una mujer súper temerosa de Dios, que era una mujer que absorbía la palabra de Dios y que instruía a su hijo. Porque cuando su esposo Taré, que es el papá de Abraham, vivía en una tierra y él iba por buscar un camino mejor, ¿verdad? Se fue para Estados Unidos. Y llegó a Estados Unidos. Llegó a Ur de los Caldeos. Y en el camino le iba diciendo: mi amor, yo nunca te voy a olvidar. Yo nunca te voy a dejar. Y le decía la mamá de Abraham: mi amor, yo te amo, yo quiero que seas mi único esposo para toda la vida. No te vayas a enredar con la cultura de allá. No te vayas a enredar allá con aquellas mujeres de Ur, porque aquellas mujeres andan como que son Jezabel. Andan allá, tened cuidado, mi amor. No, pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. Él cuando llegó a aquel lugar,
hermano, empezó a trabajar de día, a trabajar part-time, a trabajar el fin de semana, y empezó a comprar un carro y luego compró otro carro. ¿Y de qué está hablando el hermano? Dirá usted, ¿verdad? Y en aquel tiempo no habían carros. No se haga loco que con usted estoy hablando. Llegó allá, hermano, y él empezó a ver que había dinero, y la mujer empezó a ver, porque la mujer es sabia, bien sabe. Mi amor, yo creo que te estás descarriando, le digo. No te preocupes, lo importante es que mira la casona que tenemos. Lo importante es que mira los carros que tenemos, mira la cuenta que tenemos en el banco. ¿Te falta comida? Ajá. Si a mí no me importa la comida, le decía a ella. A mí no me importan los carros, yo lo que quiero es que tú me ames a mí y que amemos a Dios. Amén. ¿Sí? Y luego él empezó a mirar que los de aquella tierra se casaban con más de una mujer. Y de repente la Dalila, ¿verdad?, le clavó unas miradas ahí y ya llegó con la idea a la casa. Mira, fíjate que ya me fijé en otra mujer y me voy a casar. ¿Y qué va a decir? Esa es la ley aquí. Se puede y yo lo voy a hacer. Y de repente se casó con otra aquí en Estados Unidos. Pero aquella mujer, hermano, se mantuvo fiel y firme. Y a su hijo nunca lo dejó de instruir. Bueno, la Biblia dice en el libro de Génesis que Taré era idólatra. Por eso Dios lo llamó, que se fuera y dejara a la familia, que se fuera. Se cuenta dentro de la cultura judía que Abraham, cuando estaba entre adolescente y ya casi joven, Taré tenía un negocio en Ur de los Caldeos y él vendía ídolos, del cual más grandote, ¿verdad? Y Taré, por andar en los negocios, le dijo: mira, Abraham, ya estás grandecito, yo creo que ya te puedes quedar aquí de responsable cuidándome el negocio un momento, ya voy a venir. ¿Está bien?, le dijo Abraham. Entonces dijo Abraham, y como él sabía la palabra, pues tenía el espíritu, ¿verdad? Y él decía: ¿cómo es posible que mi padre esté vendiendo esto, mandando al infierno a toda esta gente que cree en estos muñecos? Dice que agarró Abraham una gran espada y empezó a cortarle los brazos, la cabeza a los muñecos. A todos los destruyó. Los agarraba y destruyó todo el negocio. Lo triste fue cuando llegó Taré y le dijo a Abraham: ¿qué has hecho? ¿Qué pasó aquí? No, papá, le dijo, no vas a creer que se levantó el Dios más grande contra los chiquitos, le dijo, y empezó a matarlos, le dijo. Empezó a destruirlos, le dijo. Pero de repente uno pequeño se levantó, le dijo, y mató al grande hasta que se mataron unos con otros, le dijo. No, le dijo, ¿qué me estás diciendo? Esto es imposible que pueda pasar, porque estos dioses no hacen nada. Y entonces, ¿por qué los estás vendiendo?, le dijo. Entonces, ¿por qué estás enseñándole a la gente algo que no es verdad, que es mentira? Eso es lo que son los muñecos, no tienen poder. Él llevaba en su corazón la palabra. ¿Usted cree que por gusto Dios lo llamó? No, es que Dios conocía su corazón. Su fe estaba bien arraigada en el Dios creador de los cielos y la tierra. Pero preste atención, ¿quién se encargó de eso? ¿Y usted, hermanita, cómo anda en la instrucción con los niños? No me levante la mano, porque como ha dicho hermano Héctor, algunas veces aquí se nota los días miércoles el trabajo que se hace en casa. Es bien notable, ¿verdad? Bueno, entonces, pero dice Segunda de Timoteo 2:15, dice así. Segunda Timoteo 1:15. Trayendo a la memoria, o sea, le está diciendo que recordara todo lo que él había aprendido. La fe no fingida, o sea, esa fe sincera, no es fingida, ¿verdad?, que hay en ti. Preste atención a esto. La cual habitó primero en tu abuela, Loida,
y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Usted ve cómo la herencia, la abuelita instruyó a la mamá instruyó a Timoteo, y el papá, ¿dónde andaba? En el part-time, en el overtime, o en el mundo, ¿verdad? Porque es triste, la verdad, a veces. Pero en este momento, hermano, yo quiero hablar acerca de la decadencia, ¿verdad? Porque a nosotros, la gran mayoría, aunque sea, hermano, no correctamente, equivocadamente en la religión católica. Es más, yo me acuerdo que mi papá me mandaba, él no iba. Anda a la doctrina, me decía. ¿Sí? Anda al catecismo, me decía. Y cuando llegaba a veces, ¿y qué aprendiste? No, le digo, aprendí el Padre Nuestro. Bueno, el Padre Nuestro, pues si Cristo lo enseñó. ¿Y qué te enseñaron? Aunque llegaba de goma el domingo a dar el catecismo, el que daba ahí, le sentía el tubo aguaro, pero él iba a enseñar la palabra, equivocadamente. Pero teníamos, hermano, no, que dijo que antes de dormir pues había que rezar, que nos acordáramos que hay un Dios que nos da vida. Mire, hermano, algo por lo menos hay que agradecer entre la gente sincera que hay en el catolicismo, porque hay gente sincera, hermano, equivocadamente. Es triste. Recuerde que es un espíritu maligno que hay ahí. Pero por lo menos aprendimos de Dios. Nos enseñaron que existe un Dios. Y entonces cuando la gente oye de nuevo, cuando ya crece y se anda descarriada y oye nuevamente de Dios, dice: Dios, el que de niño aprendí, el que de niño escuché, ese Dios que creó todas las cosas, viene a la mente Génesis 1. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará, es decir, volverá. Que fuera más bonito, ¿verdad? Y que es la realidad. Entonces, pero ¿qué pasa con la generación de hoy? Qué bonito fuera que todas las personas tuvieran, hermano, esta dedicación de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Pero aquí en Estados Unidos, hermano, quizás el 80 o 90% de las personas viven tan afanados en los trabajos y en el materialismo, hermano, que no se acuerdan ni ellos de Dios, mucho menos le van a enseñar a sus hijos. Usted, mi amigo, usted, mi amiga, que ha llegado a visitar allá a mi hermano a esa casa y estaba puesta la televisión y está escuchando esta palabra, acuérdese que usted quizás la llevaron aunque sea allá para que escuchara la palabra. ¿Por qué ahora usted se olvidó totalmente de Dios? Y piense en la catástrofe para sus hijos. Es tiempo de que usted vuelva a Dios, que se acerque al Señor. La Biblia dice: acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Por eso tenemos nosotros esta generación tan mala, tan pervertida, tan descarriada, tan violenta en este tiempo. Porque es que el hombre sin Dios, sin el conocimiento de Dios, sin el temor de Dios, es como una bestia, es como un animal, hermano. La verdad es que estamos viviendo tiempos, hermanos, que es bien difícil, no imposible, pero sí difícil controlar a nuestros hijos. Porque mientras preparaba esto me acordaba de un chiste que hacía un cómico, y él decía: mire, usted me puede decir a mí todo con confianza, yo soy una tumba, pero con un celular adentro, decía él. Y es la verdad, hermano. Estamos viviendo, como dice la Biblia, tiempos peligrosos, que es casi imposible controlar 100% a sus hijos, como nos podían controlar a nosotros o las muchachas, las hermanas que están aquí, que pasan de 40 años, que vivimos en un tiempo donde ni televisión había en la casa. Teléfono, no, hombre, y lo conocimos ya cuando era grande.
Cuando había que jalar aquella cuerda y darle vuelta, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo, yo usé ese teléfono. Y usted, la mamá, la andaba bien controladita, a traer agua iba, allá iba el hermanito o la hermanita con usted. Y aquí, ¿qué sirve, hermano? Que el hijo está encerrado en el cuarto, pero tiene el celular. Y aunque le quite el celular, si los hijos aquí son más inteligentes, hermanos, son tremendos, especialmente para el mal. El mismo sistema tiene que acceder a la tecnología en la escuela, hasta el media center. Para las tareas le dicen, no, online. Y ahí está el internet, pues. Y son, hermanos, los jóvenes de hoy para escribir, son fracciones de segundo para escribir un mensaje y lo mandan. Tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Alabado el Señor. Pero aquí la importancia de la influencia, la motivación que los padres tienen que tener hacia los jóvenes. Y Dios ponía, hermano, este mensaje en mi corazón en cuanto a la herencia incalculable, o la importancia de dejar la herencia espiritual a nuestros hijos al ver la decadencia que hay en la juventud de la iglesia remanente fiel. ¿Por qué? No le podemos echar la culpa solo a los jóvenes, también los padres son responsables. Porque los padres no tienen una influencia hacia sus hijos de motivarlos, de darles ejemplo, hermano, de motivarlos a que vengan a la iglesia, que vengan al culto de jóvenes. Pero muchos de los padres lo que hacen es criticar al ministerio de jóvenes. En vez de decir, ¿sabes qué, hija? ¿Sabes qué, hijo? Yo voy a ir con usted, yo te voy a dar el ejemplo. Que el ministerio de los jóvenes, la escuela dominical, es el semillero donde Dios forma discípulos, servidores de la obra de Dios. Iglesia del Señor, tenemos que despertar, hermano. Aquí en la iglesia hay una cantidad de jóvenes que yo no sé cuántos hay. Si nos ponemos a hacer números, quizás pasan de 100 jóvenes. Pero ¿cuántos vienen el lunes? ¿Y usted dónde anda? ¿Dónde está usted con su hija joven, con su hijo joven? ¿Dónde anda? Bueno, si está haciendo lo que dice la Biblia, está durante esas 2 horas hablando de la palabra del Señor, orando, gloria a Dios. Pero lo dudo, hermano. Si es que aprovechan eso, mire, para irse para otro lado. Ay, que vamos a ir ahí. No, ahí el miércoles vamos. No, hermanos, tenemos que nosotros influenciar a nuestros hijos, motivarlos. Nosotros, de allí, del día lunes, de ahí el Señor forma músicos, adoradores, predicadores de la palabra del Señor. Y yo a veces a pensar, cuando se les dice de un privilegio, no quieren. No, usted como padre tiene que decirle, hijo, usted va a servir al Señor. Hija, usted va a servir al Señor. Dios le va a ayudar. Usted es inteligente. Usted tiene que ser victoriosa porque el Señor está con usted. Yo voy a ir con usted al culto. No, que no me lo vienen a traer. No, hombre, venga usted. Venga usted con él. Pero si se queda acostada o acostado, se va para el mall, para otro lado. No, entonces estamos hablando de la importancia de la herencia incalculable, de una herencia tan importante, hermano, donde su hijo va a aprender a servir a Dios, a predicar, a cantar. Aquí va a tener privilegio. Si da frutos dignos de arrepentimiento. Pero si estamos cómodos nosotros, hermano, que poco nos importa. Y de repente si andan descarriados, culpa de la hermana, culpa del hermano, culpa del pastor, culpa de la iglesia. En esa iglesia no se ocupan de ellos para nada. Así habla la gente, mire. La Biblia responsabiliza a los padres, hermano. Son herencia. Y quiero que dé por hecho que Dios va a pedir cuentas a nosotros como padres si nosotros hicimos nuestra parte. Claro que cuando los hijos son mayores, hermano, ¿qué nosotros podemos hacer? Pero ni Dios hace nada contra nadie, si Dios no obliga a nadie. Pero mientras que son menores, están bajo nuestra responsabilidad y tenemos que instruirlos, tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Y así cuando son grandes se quieren descarriar. ¿Y cómo, hermano? Y ya por último, lo que usted le puede decir, mira, hijo, yo no quiero que seas un hijo pródigo, una hija pródiga. Pero si esa es tu voluntad, pues ¿qué vamos a hacer?
Porque la parábola del hijo pródigo, el papá no dice que se puso a llorar, mira hija que te voy a comprar el iPhone 14 Pro para que no te vayas. No le dijo nada. Mira hija, si te sigues portando mal te voy a mandar a unas vacaciones allá a Cancún o allá al Caribe, ¿verdad? Allá a aquellas playas de arena blanca te voy a mandar porque te portaste mal. Es el colmo, hermano. Entonces, nosotros como padres somos responsables delante de Dios, que tenemos una tarea, tenemos ese trabajo lindo de instruir a los hijos. Cuando usted vea la cosecha de su trabajo, va a decir: gracias Dios, porque tú has sido bueno conmigo. Pero yo cuando veo, hermano, un joven, una joven que llega a su mayoría de edad, que ya puede tomar decisiones y sigue en la iglesia, yo me gozo. Yo le doy gracias a Dios. Que lamentablemente son pocos, hermano. Son pocos para la gran cantidad de jóvenes que hay en la iglesia, que ya han llegado a sus 19, 20 años, ¿verdad? Que ya ellos toman su propia decisión, y verlos que solo vengan a la iglesia. Eso es un gozo para mí. Yo digo, si yo me gozo, ¿qué siente el Señor de un joven así? Un joven ejemplar. No voy a mencionar nombres, pero le digo que creo que los cuento con los dedos de esta mano. ¿Dónde están la mayoría? Hemos visto cantidades de niños que crecieron aquí, hermano, diciendo textos bíblicos bien vestiditos, que yo decía, este quizás va a ser un pastor. Y qué triste verlos después, hermano, con un arito aquí, mire. Dios mío, Padre Santo, ten misericordia de nosotros, digo yo. Porque es responsabilidad de nosotros como padres. ¿Qué hicieron? Porque difícilmente va a ver usted fracasar a alguien que se esfuerza. Cuando un padre, hermano, se esfuerza a estar en los cultos, ser ejemplo, los hijos van a aprender eso, hermano. Alabado sea el Señor. Así que vamos a orar en esta hora. Póngase de pie y oramos al Señor. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias, eterno Dios, porque eres bueno. Tu palabra es tan preciosa, mi Dios, que tú nos has dado a los hijos como herencia. Eso dice tu palabra en el Salmo 127. Versículo 3 dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos. Dios mío, gracias porque nos has dado esas herencias.